Entonces, tenemos el eje de referencia. Este eje de referencia es el eje de referencia local. ¿De acuerdo? Y aquí mismo nos está diciendo que de este eje de referencia de una sola dirección X hasta el centro de la masa hasta el centro de la masa es U total. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener aquí una fuerza de restitución. El movimiento de la masa va a estar, tiene la fuerza hacia abajo de la gravedad. ¿Ya? Pero la gravedad no afecta. Vamos a hacer otra deducción después. Ya. Y tendremos la fuerza que es elástica, la fuerza de damping. Y tenemos acá en cambio la aceleración. Entonces vamos a tener la fuerza elástica hacia porque esta es la posición, si yo un corte aquí, esta tiene que venir acá, esta tiene que venir acá. Esta es la FS o la elastic y esta es la FD de damping. ¿Ya? Perfecto. Y el movimiento está con respecto a UD. Entonces vamos a hacer, vamos a discretizar esto. Entonces UD va a ser igual a UG. Ya. Y esto sí va a ser el movimiento de la estructura. U. ¿Sí? Vamos a ver por qué la masa no interviene. La próxima clase les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, la velocidad es constante. No tenemos movimiento. Entonces, lo único que le está haciendo a esta masa que sube y baja es esta irregularidad, es el desplazamiento del suelo. Entonces, siempre comenzamos con nuestra ecuación de equilibrio total. Y este también podemos hacer por Lagrange. Próxima clase la hacemos con otro método que ustedes vieron que ustedes vieron en su deber. Hoy día tienen que entregar el deber, ¿verdad? Sí, sí, hoy día es el, o ya entregaron, no me acuerdo. Ya, entonces ¿cómo? Entregamos la consulta. Ya entregaron, ¿verdad? Entonces, este ejercicio también hay como hacerlo con Lagrange. Entonces, la próxima clase lo vamos a hacer con las ecuaciones de Lagrange. Hoy día vamos a hacerle con la ecuación de Dallenberg, que es la eh, que trata, ¿cómo se llama? Chopra. Todos los ejercicios de Chopra son hechos con Dallenberg. Entonces, lo que tenemos que hacer es acordarnos, ¿ya? ¿Cuáles eran, cuáles eran, cuáles eran sistemas? A ver, sí. ¿Cuáles eran eh, coordenadas totales o acciones totales y cuáles eran, ¿cómo se llama? Y los otros eran parciales. Sí, entonces nuestra ecuación de movimiento queda mu t más cb más AU. Sí, es igual a qué? A cero porque no tenemos más, es solo movimiento del suelo y eso habíamos visto cuando, bueno, eso lo vamos a ver recién hoy. Así ya estamos bien. Y con Sí, nuestra misma nomenclatura nosotros vimos cuál era total y cuál era parcial, ¿sí? Entonces de aquí hay dos posibles respuestas que depende cómo se le haga, que nos va a dar, que nos va a dar lo mismo. Entonces podemos tener la respuesta con respecto al eje global o total y podemos tener la respuesta con respecto al eje local o de la masa, ¿verdad?
pero eso no importa. Entonces, ahí vamos a ver. Ya, vamos a escribir la respuesta con respecto al eje a la parcial, que sería con respecto a la masa. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es sacar lo que está pasando con respecto a este eje de masa. ¿Sí? Entonces es esto de aquí. Yo estoy viniendo acá. ¿Sí? Y este es el total. Entonces si yo quiero ver con respecto a la masa, tengo que tomar en cuenta estas variaciones. ¿Sí? ¿En qué tengo que tomar en cuenta estas variaciones? En la deformación que sufre los mecanismos de la masa, que sería la deformación, en realidad, porque lo que se está oponiendo al movimiento que baje o que suba es la deformación de este resorte y también la velocidad de aplicación de esta masa. Entonces, con respecto a la masa, con respecto a U total, ¿verdad? Al sistema global. ¿Sí? Voy a sacar cuánto mismo es el desplazamiento de la masa, cuánto es la deformación de la masa. ¿Sí? Habíamos dicho que la aceleración total, esto es total. ¿Se acuerdan que hablamos en clases? ¿Sí o no? Cuando vimos recién y habíamos hablado que hasta vimos el ejemplo que era un poquito medio, que les dije que era un ejemplo un poquito tonto de mi parte, pero era lo que se me ocurrió en esa parte, era que cuando ustedes iban en el bus y el bus coge cierta aceleración y el bus frena, ustedes salen volando porque tienen la aceleración de la aceleración que les dio el bus y la aceleración de su masa. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, Sí. entonces esa es total o parcial. O global. Es global, ¿verdad? Porque es la aceleración no solo de ustedes, sino de todo el sistema. Sí, si nosotros aquí le vemos, aquí la aceleración global va a ser la aceleración que les va a dar esto y que va a tener la masa. Entonces, UT, como estoy todo global, estoy ahorita en ejes globales, me queda igual esto, ¿de acuerdo? De ahí lo que voy a tener es, ya, lo que voy a tener después es ya la simplificación de saber cuánto mismo se deforma con respecto al eje global. Entonces voy a tener la deformación, ¿sí? Entonces este es global, siempre acordarse, ¿ya? Este en cambio es de la misma masa. Ya, ¿cuánto se está deformando el resorte mientras avanza en el camino? Ya, vamos a ponerle de otra forma. ¿Cuánto es U total? Sería U más UG más UY. Exacto. Y en vez de llamarlo U, vamos a llamarle B, U. ¿Ya? Entonces esto sería V menos UG. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que me da la fuerza? La fuerza solo me da la deformación del resorte. No me da cuánto vale de aquí a acá, ¿verdad? Entonces despejo cuánto es la deformación del resorte. V es igual a U, perdón, aquí es más. Ya, por eso no me iba a salir. V es igual a U menos UG. ¿Ya? Y esto derivo, ¿verdad? La derivada de U de V va a ser V punto, la derivada de U va a ser UG. Esto es UG. Entonces entramos a nuestra ecuación general de movimiento. MU total más C
V, ¿sí? Más KV es igual a 0. Entonces, habíamos dicho que en este caso, como estoy tomando en cuenta la referencia del sistema de coordenadas global, ya U está directo, no cambia. Entonces tengo MU, dos puntos T. Ahora voy con C. Aquí es igual V punto. De lo que ahorita hemos hecho la deducción. El U punto menos G. Exacto, UG punto también. Se me fue la derivada, porque el desplazamiento del suelo me va a dar la aceleración del suelo. Entonces va a ser U punto menos UG. ¿Ya? Más K, que es la deformación del resorte con respecto al eje de coordenadas global. ¿Cuánto es la deformación del resorte? La deformación es la deformación total tomada menos la deformación del suelo, ¿verdad? Me da la deformación del resorte nomás, en cualquier instante. ¿A cuánto es igual? U menos UG. U menos UG. Entonces, si no me equivoco, aquí podemos igualar a 0. Y esto nos va a quedar U punto T más SU más KU es igual a CUG más KUG. Este viene con menos, este viene con menos, este pasa con más. Perfecto, ¿verdad? Esta sería la primera respuesta. ¿Sí? Con respecto a qué hicimos esta respuesta fue con respecto al eje de coordenadas global, ¿verdad? Porque todo vimos globalmente y de ahí sacamos las deformaciones de cada uno de ellos de la configuración global, es decir, con respecto a este punto G. Ahora vamos a ver con respecto a la masa, es casi lo mismo. Ya, entonces yo me pongo aquí con respecto a la masa. Este fue el caso 1, este es el caso 2. Con respecto a la masa, yo le voy a poner el sistema de coordenadas justo en el centro, que es lo más fácil. Y voy a ver, entonces, ¿cuál va a ser la deformación del resorte y la aceleración de deformación para que afecte al amortiguamiento? Aquí en cambio está directo. Es V elástico más V punto. ¿Sí? Para el damping. Por aquí, ¿qué cambia? Perdón. Cambia cómo estoy viendo al desplazamiento, ¿verdad? Acá estaría. ¿Ya? Cambio, tengo que sacar el desplazamiento con respecto a la masa. ¿Sí? O, bueno, la aceleración total. Sí, sería la aceleración que cambia en este caso. Entonces, en este caso, la aceleración, como yo quiero coger la aceleración del es igual. ¿Sí se escucha? No, en Jesús le cortó. Sí, ¿verdad? Bueno, igual, la aceleración es global. Siempre habíamos dicho que la aceleración es global. Entonces la aceleración va a ser la aceleración del suelo más la aceleración de la masa. 2 puntos. Sí, y eso es lo que vamos a ver hoy día, que va a dar lo mismo. Solo que aquí... sí, sí está. Solo que aquí y vamos a ver en qué cambia. Este término va a cambiar. Sí, eso cambia en este. Ya. Entonces, la deformación nosotros ya tenemos directo, ¿verdad? Porque estoy tomando con respecto a este punto. Entonces, la deformación es solo cuánto se deformó hasta acá. Lo leo directo, no tengo que hacer como en el anterior, de sacar de la coordenada global menos la coordenada de la masa.
para sacar la deformación del resorte. Entonces aquí es directo. ¿Sí? Y v punto, perdón, va a ser igual a v punto, aunque parezca un poquito redundante. Y entramos en nuestra ecuación de movimiento. ¿Sí? Sí. Esto es un punto total más bueno, CB, perdón. CB punto más. No sé qué lo podría. AB es igual a 0. Sí, acá voy a reemplazar porque yo tengo que dejar a la izquierda o a la derecha solo sea la masa o solo sean los efectos del suelo, ¿sí? Entonces aquí voy a dejar solo de la masa. Entonces como la U total me interviene la aceleración de la masa y la aceleración del cuerpo, me voy a reemplazar. Porque en esta ya no estoy como en la global, que en la global sí, yo medía desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y era lo que estaba utilizando. Sí, aquí ya estaba la medida directa. Si yo les doy con esta configuración y con este sistema. Pero si yo vengo desde acá, igual la aceleración es global y yo solo les doy esto, tienen que siempre incluir el suelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener MU que multiplica a UG más U punto, U dos puntos, más CV, porque con respecto a la masa, yo ya tengo directamente la deformación, si yo tomara, más KB punto es igual a 0. ¿Y ahora en qué cambia? Van a ver, aquí tenemos V punto, la parte derecha es lo mismo. La parte izquierda es lo que cambia. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer hoy día también. Entonces, si ven, si yo cojo con respecto a la coordenada global, o de la coordenada de aquí, que no está en el sistema, que no está en la masa, tengo que saber la velocidad del suelo y el desplazamiento del suelo, que es un poco más difícil. Sí, pero al final las dos me van a dar la misma respuesta. En cambio, si yo voy con las coordenadas relativas, es decir, las coordenadas que varían en el tiempo, porque estoy cogiendo coordenadas con respecto a la masa, yo lo único que tengo que conocer en el tiempo es la aceleración del suelo, o el desplazamiento del suelo, ya vamos a ver qué es lo mismo. ¿Sí? Entonces, este ejercicio tiene dos posibles respuestas, que es esta respuesta con respecto al sistema global, y es este sistema, bueno, es esta respuesta con respecto al sistema de la masa. ¿Se entendió? Sí, Inge. Disculpe, en el análisis que hicimos de la masa le tomamos el análisis desde el centro, ¿verdad? Sí, siempre al centro de la masa. Ya, Inge, gracias. Sí, porque al final lo que se hace es, aunque aquí no dan dimensiones de la masa, a la masa se lo reemplaza como un punto. Esperen un momentito ya. Un momento. Ya, bueno, perdón, había una pequeña bulla. Entonces sí se entendió el ejercicio y bueno, nos sirve también como base a lo que vamos a ver hoy día. Entonces yo puedo tener la respuesta tanto en coordenadas globales como en coordenadas de la masa. ¿Sí? Sería eso. ¿Sí tienen alguna pregunta de lo que hicimos en este momento o no?
Algo así de, no sé cuál de las dos tiene el libro de respuesta. No tiene ninguna respuesta a esa pregunta. ¿No tiene? No. Ya. ¿Alguien sacó algo así? Bueno, sí, es esto. Es que cuando ustedes comienzan a hacer, tienen que ver, las dos respuestas les va a llevar a lo mismo. Pero el problema es que la parte de la derecha, bueno, la respuesta de la izquierda, conlleva que tienen que saber la velocidad y deformación. Así que es un poquito más difícil medir. En cambio, la parte de la derecha con respecto a la masa, que es lo que nosotros sabemos más fácil, es solo conociendo la aceleración del suelo. Y es lo que nosotros hemos hecho varios años. Lo que se hace es colocar un sismógrafo en el suelo, y este sismógrafo es como un péndulo. ¿Sí? Entonces, el sismógrafo lo que capta es la velocidad de aceleración de este péndulo. ¿Sí? En cambio, si es que acá quisiéramos saber de esta forma, con respecto al suelo, tendríamos que saber la aceleración y la velocidad y aceleración del suelo y el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, así debería de quedar cualquiera de las dos respuestas. Y las dos deberían de dar el mismo resultado si ya hiciéramos algo numérico. Ya vamos a ver otra clase si es que hacemos un ejemplo numérico. Bien. Entonces, creo Inge, que, dígame. una pregunta. ¿Esa velocidad que se le aplica a la masa no influye en nada en la ecuación? No, porque está constante. No nos están hablando de una velocidad inicial ni una velocidad final. Podríamos dejarle en algún término, pero en realidad no influiría. No, porque el movimiento que estamos aplicando, lo que estamos viendo son las fuerzas de deformación del resorte y la velocidad de amortiguamiento. Entonces, la velocidad de deformación, bueno, la fuerza elástica tiene que ver con la deformación del resorte y la fuerza de damping tiene que ver con la velocidad de deformación del amortiguador. Y si usted ve el desplazamiento B está con respecto a otro sistema que hace que todo el conjunto se mueva igual. A menos de que esta velocidad haga que exista un desplazamiento horizontal del resorte que no nos dice, no hace ningún efecto, está moviendo a todo el sistema igual. Sí, lo único que está haciendo la fuerza B es hacer que pasar como por estas ondas que sí crean una ¿cómo se llama? Bueno, que hace que pasemos por estas olitas en el terreno y que exista un cambio de posición con respecto a los resortes. ¿Sí? Porque si fuera un ejercicio donde esto está recto, aquí tengo el resorte, aquí tengo un amortiguador y aquí estos dos se unen, no pasa nada, porque la deformación va a ser la misma en todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge, pero el UG no está en función de X. Entonces, si hay una velocidad en X, eso no tiene que influir. El UG es la velocidad de la deformación que les da, la velocidad que está sintiendo el sistema por este movimiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si usted, es que aquí estamos en lo mismo, aquí estoy moviendo todo el sistema con una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, no hay nada. Lo único que está haciendo una aceleración o está haciendo algo que cambia en el sistema es esto. Sí, sí. Es esto de aquí. Entonces la deformación se da por las irregularidades del terreno. Y en este caso la irregularidad del terreno se está dando por el desplazamiento que usted está tomando, pero al final es lo mismo, es como nosotros.
la Tierra se encuentra en desplazamiento, ¿verdad? Tenemos una velocidad, pero la velocidad es constante, entonces no la siente. ¿Qué siente? Siente cuando hay este movimiento en la misma Tierra y existe un cambio de velocidad. Entonces es eso. Y este UG le podemos hacer como es la velocidad o el cambio que existe con respecto a la subida y bajada de la masa. Porque vamos a hacer otro sistema de cuerpo libre, ¿verdad? Es fácil. Entonces vamos a poner que este era el sistema de reposo y un tiempo después hay esto. Salió mal la masa. Ya. Entonces aquí hay lo que habíamos visto. Este sería V punto, VG. Aquí está. ¿Ya? Y acá en cambio, ¿cuánto se desplazó la masa? Se desplazó todo esto. ¿Sí? Y como no sabemos bien cómo se desplazó la masa, no tenemos el conocimiento total de la deformación de la masa, porque la deformación del resorte, si yo veo desde aquí, sí sé cuánto es. Desde aquí también sé, pero la masa no sé muy bien cuánto se movió, porque también depende del movimiento del suelo. El movimiento de la masa va a ser U. U total va a ser igual a U más UG del suelo, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y la aceleración es total, ya hemos hablado. Entonces, tenemos, si acá está el cuerpo, acá está este G, y esta es la, ¿cuánto baja? U total nos da lo que le estoy diciendo. Y si se acuerdan, la masa es con respecto a qué aceleración tiene la masa. Entonces no es con la aceleración de deformación del resorte ni aceleración de deformación de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, no es ni con la aceleración, no es ni con la deformación del resorte ni con la velocidad de deformación del amortiguador, sino es con respecto a la aceleración total de la masa. Entonces, si yo me paro aquí en el tiempo, esto es lo que va a variar. También, este también. Entonces, este va a variar siempre con respecto a cuánto baja U y UG se mantiene constante. Bueno, ni constante, también depende de aquí. Entonces, con respecto a la masa, yo estoy viendo de aquí, ¿sí? Este término. Entonces, ahí viene esto es total, y de ahí vuelvo a derivar, porque estoy viendo lo total. Y de ahí vuelvo a derivar y me da el U 2 puntos más UG, ¿sí? Y como estoy viendo con respecto a la masa, ya tengo aquí. Sí, con respecto a la masa, si yo veo aquí la deformación de los resortes y del amortiguador, ya está directo. Yo no tengo que hacer esa transformación. La única transformación que yo sí tengo que ver para sacar la aceleración total es ver el movimiento de la masa con respecto al suelo. Entonces ahí viene esto. Entonces acuérdense que la velocidad es U total. Esto es deformación que es con respecto al cuerpo y esto también es con respecto al cuerpo. Entonces ahí es lo que interviene el UG. ¿Se entendió? Sí. Ya, en cambio acá es un poquito diferente porque este fue con respecto a la masa, fue con respecto al cuerpo. Sí, en cambio si yo veo, mejor hagan así los siguientes ejercicios, dos estados, el primero y el segundo. El primero es cómo se encuentra, ¿verdad? Aquí está mi masa, aquí está el resorte, aquí está el amortiguador y aquí está esto. Y aquí está el sistema de coordenadas. ¿Por qué hubo esta deformación en el suelo? Esto subió, la masa se mantiene, ¿sí?
La masa se mantiene. Y aquí hay una deformación del amortiguador. Sí, entonces aquí vamos a tener esto va a ser un delta, ¿cómo lo ponen? Le colocamos aquí un U. Esto sería el G. ¿Sí? Y lo que yo quiero encontrar es con respecto a esto. ¿Sí? ¿Cuánto se deformó? Entonces, la deformación total. Sí, la deformación total va a estar siempre con respecto a la deformación de la masa. La deformación, perdón, del resorte. Perdón, aquí me estoy confundiendo. Este es B. Esto es G. Y todo esto habíamos dicho que es U. ¿Sí? Entonces U es igual a la deformación del resorte más el desplazamiento que se produce por el suelo. De acuerdo, visto desde el punto de coordenadas globales. Entonces esto despejando porque siempre la fuerza está con respecto a la deformación, pero aquí cambia el término porque estoy expresándolo con respecto a un sistema global. Es U menos UG, que es lo que debe estar acá. ¿Sí? Y de ahí derivando, o sea que tengo esto. ¿Sí? Y ya entra acá. Acá en cambio la aceleración ya está total porque si yo quiero ver cómo se mueve la masa yo ya voy a conocer solo viéndola desde aquí. Ya tengo con respecto al terreno. ¿Sí? Entonces tengo que U, por eso les puse que un poquito acá me falta poner U, es igual U total. Un poco medio. ¿Sí? Parece redundante, pero tenemos que hacerlo. Entonces aquí voy a poner ¿cómo se llama? Solo derivar. Y otra vez derivo. Y con eso ya reemplazo las ecuaciones y ya tengo. ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí entendieron o no? Sí, Ya, perfecto. Ya, entonces, este ejercicio en realidad tiene dos formas de cómo expresar la respuesta. Y es solo eso. Sí, es en el sistema de coordenadas globales o en el sistema de coordenadas parciales. O con respecto a la masa. Si ya las parciales les iba a decir a las de la masa, entonces en realidad es con respecto a la masa. Y el otro sería la global, que sería con respecto a un punto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces hoy día iba a hacer otro ejercicio, pero ya me corté. Vamos a salvarlo para que... Bueno, ya no me dejo salvarlo. Espero que le hayan anotado y revisado por lo que ustedes tenían. Entonces hoy día íbamos a hacer un ejercicio que voy a dejarlo entonces para la clase próxima, porque ya que vamos con... Si entramos a esto, vamos a tratar de dar la clase de esta clase, donde también interviene lo que vimos en este momento para que quede más claro. Entonces esto le tengo sismo 2021, sismo clase 7. Ya. Pues vamos a dejar este ejercicio. Hoy vamos a hacer dos ejercicios. A ver. Hagamos nomás. Ya. Desde la clase anterior nos quedamos nos quedamos en tratar de hacer un ejercicio de aplicación de lo que era movimiento armónico libre, movimiento armónico forzado, perdón. Sí, amortiguado. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver de este ejercicio
vamos a tratar de descubrir la frecuencia natural del sistema y la frecuencia y el amortiguamiento real. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto o cómo se hace? Esto es un ensayo de vibración que se realiza en las estructuras. Digamos que esta es una estructura baja, ¿sí? Entonces, en el techo de la estructura se coloca un motorcito, que es más pequeño, pero vamos a hacerlo medio grande. Entonces, este motor tiene dos masas excéntricas, ¿sí? Que se mueven con direcciones opuestas. Entonces yo les hago mover estas masas y esto va a ser como una fuerza tipo senoidal o de coseno, cualquiera de las dos. Y esta actúa en la estructura, entonces la estructura va a comenzar a vibrar. Aquí coloco algún ¿cómo es? Sensor y puedo medir la aceleración o el desplazamiento, aunque siempre es más fácil la aceleración. Ya, yo comienzo de esta forma. Pongo para la frecuencia, cuando hago funcionar el motor a una frecuencia de 1 Hz, digamos. Dejo que funcione esto algún tiempo hasta que ya vimos que va a pasar esto, ¿verdad? Va a pasar que viene como así, ¿sí? Viene un poquito así, ya se va regularizando más, hasta que ya comienza solo a actuar la fuerza. La fuerza, bueno, se no disminuye. Sería, vamos a verla así. Ahí disminuye, pero de ahí se vuelve constante porque ya desaparece la vibración libre y solo queda la vibración debido a la fuerza. ¿Se acuerdan esto que vimos? Habíamos hablado que después de un tiempo la respuesta total se parece a la respuesta estacionaria. La estacionaria es producto de la fuerza y la transitoria fue la que desaparece. Entonces, este ensayo se basa en eso, que ustedes colocan el motor, dejan actuar el motor hasta un cierto tiempo, hasta que ya desaparece la respuesta de la vibración libre, y analizan de aquí para adelante. Y de aquí para adelante yo sé que la respuesta va a ser estacionaria, y que la respuesta total se va a parecer a la respuesta estacionaria. Y mido cuál es la máxima amplitud, ¿verdad? Comienzo a medir así, con 1 Hz lo dejé funcionar una media hora hasta que desapareció la frecuencia o la respuesta homogénea, y de ahí sí cojo cuál fue el máximo desplazamiento, ¿verdad? De ahí me va a decir, en el tiempo me va a decir esto, a los 30 minutos hubo un desplazamiento, una aceleración de digamos 0.1 G. A los 30.1 minutos hubo 0.11 G. A los 30.2 minutos hubo 0.12 G. A los 30.3 minutos hubo 0.10 G. Entonces para esta, digamos si fuera así, es 0.11 G. Entonces registro eso. Para una frecuencia tal, la máxima aceleración fue 0.11 G. De cambio la frecuencia del motor, digamos, le pongo 1.1 y hago lo mismo. Dejo que actúe un tiempo hasta que se desaparezca la respuesta homogénea, y mido cuál es la máxima respuesta del estado estacionario, es decir, de la fuerza, y voy registrando. Y entonces voy variando el motorcito con varias frecuencias de utilización y voy anotando las máximas respuestas. ¿De acuerdo? Y después de eso, lo que puedo hacer para encontrar la respuesta total o la respuesta real de la estructura es aplicar lo que vimos en la clase anterior. Sí, en la clase anterior vimos que era esto, ¿verdad? Entonces yo con esos datos voy a tratar de construir esta curva,
voy a encontrar con eso cuáles son, cuando entran en resonancia las dos, la estructura y el motorcito. Y con eso puedo descubrir cuál es la frecuencia natural. Y aplicando lo del ancho de banda, que sabemos que cuando yo ubico la máxima amplitud dividido para la raíz de 2, o 70% de la máxima amplitud, tengo un ancho de 2 veces el amortiguamiento. Entonces quiero ver si entendieron esto y traten de hacer, ¿sí? Les voy a pasar estos datos y de ahí hacemos conmigo. Y nos va mejor. Tenía un Excel aquí para esta clase. ¿Dónde está? Que les voy a mandar por aquí. Sí se entendió lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este sí, pero me tengo que borrarle unas cosas. Un momentito. Vamos a enviarles aquí. La verdad, ¿sí entendieron el ejercicio que hicimos antes o no? A ver si están entendiendo. ¿Me pueden responder? Más o menos. Ya, vamos a ver. Otro día voy a preparar otro ejercicio para seguir explicándoles esto. Pero hasta mientras vayan, traten de seguir adelantando el deber. Sí, porque no ven. Hoy día, porque la señorita. ¿Se me fue el nombre? Barreto tenía la pregunta y analizamos un poquito más. Así que ustedes si van analizando y tienen problemas, vamos a seguir viendo y podemos contestar esas dudas de estos ejercicios que son un poquito diferentes de lo que ustedes vieron en dinámica normal. Esta es la que ya les envié. Sí, por favor. Son las 8, entonces vamos a revisar esto 8 y 10. Pero traten de hacer. Entonces son los mismos datos del ejercicio en las diapositivas. Entonces el fin de este ejercicio, esto es lo que les van a dar si es que ustedes mandan a hacer un ensayo de este tipo. Entonces les van a dar las respuestas máximas que hubo a diferentes frecuencias y con ustedes van a tratar de descubrir cuál es la frecuencia natural del sistema y cuál es el amortiguamiento del sistema. ¿Bien? Entonces 8 y 10 hacemos conmigo, pero hasta mientras siguen tratando de hacer. Y voy a buscarles algún ejemplo donde se vea un poquito mejor lo que vimos ahorita. Revisen lo que tienen de copiados, igual si no me equivoco ya les subí las diapositivas, pueden bajarse la diapositiva y ver con la clase que nosotros vimos y traten de sacar la respuesta.
Ya. A ver, ya les encontré un ejercicio casi igual para que vean que lo que hicimos estaba bien. Sí, entonces vamos a ver este libro. Es un poquito más avanzado, es un poquito más pesado. Entonces, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Se ven. Perfecto. Este libro no les he pasado porque es un poco más fuerte. Ya, entonces tenemos el sistema nuestro, ¿verdad? Habíamos dicho, es parecido al que hicimos hace un momento, solo que en este estamos analizando un movimiento lateral. Pues podemos analizarlo tanto de acuerdo a un sistema de referencias fijo, si ven, el de la izquierda. Tenemos un sistema de referencias que puede ir con respecto a la masa. ¿Ya? Que está acá. Entonces la masa le tomamos como puntual. Entonces entramos con la ecuación, siempre con la ecuación de D'Alembert. ¿Sí? La ecuación de D'Alembert nos dice que es igual a la fuerza inercial, la fuerza de deformación del resorte y la fuerza de deformación, la fuerza de deformación del resorte y la velocidad de deformación que afecta al amortiguador. Sí, siempre recordar que AB es total. La aceleración que afecta a la masa es la aceleración total, no la aceleración de una parte, sino la aceleración total. Entonces, perdón. Si yo tomo con respecto a la masa, es fácil ver, ¿verdad? Porque yo ya sé, desde este punto, si se deformó esto nomás, y esto, yo ya tengo directo las fuerzas de amortiguamiento y de elásticas. La única que se me complica es la aceleración, o la aceleración total, porque me toca hacer la aceleración del sistema, más lo que cambió la aceleración del cuerpo, ¿sí? O lo que está aquí. La velocidad total, perdón, el desplazamiento total en el tiempo es igual al desplazamiento del sistema más el desplazamiento del suelo. Esto reemplazo y voy a obtener lo que nosotros obtuvimos al principio, ¿verdad? No, esta fue la segunda parte, que era con respecto a la masa. ¿Sí se está entendiendo? Hasta aquí. ¿Alguien puede decir algo? ¿Por qué no hablo mucho? ¿Se entendió o no? Si puede repetir, por favor, ingeniero, hay una parte que no le entendí muy bien. Sí, pero digan algo porque si no, no voy a saber qué pasa. Nadie habla cuando se pregunta, nadie dice nada. Entonces, analicen como que si están viendo desde la masa ya se movió, se desplazó. Entonces, no estamos, vamos a hacerle nosotros. Que si no dicen nada, no sé cómo hacer. Se les pregunta y no hablan. Entonces, por favor, digan si entienden o no para ver cómo lo puedo hacer. Ya. Entonces, yo voy a analizar el caso con respecto a la masa. Entonces, yo tengo la masa, ¿verdad? Ya se deformó. Entonces, yo analizo cómo está la masa. Mi centro de coordenadas está en la masa. ¿Sí? ¿Qué veo si ustedes se ponen aquí con respecto a la masa? Veo que las columnas se deformaron, ¿verdad? ¿Cuánto se deformaron? Un delta. Sí, este delta ya es total, ¿verdad? Porque yo solo tengo que saber cuánto se deformó la columna y ya está, ¿verdad? Yo ya sé cuánto fue la deformación o cuánto se movió ese centro de la, cuánto se movió la masa con respecto a su centro de original y yo ya tengo la deformación en los dos. Entonces ya tengo la fuerza elástica ahí mismo. Igual, sé cuánto fue este delta, entonces también tengo directo la fuerza de damping. ¿Qué es lo que yo no tengo directo? Es cuánto fue el desplazamiento total. Porque si solo veo esto, yo solo sé cuánto se movió la masa. Entonces el desplazamiento total
es igual al desplazamiento de la masa más el desplazamiento G, ¿verdad? Porque yo sé que aquí, aparte de esto, aparte de que se desplazó esto, hubo un desplazamiento por el suelo, ¿sí? Ya, en el caso 2, si nosotros hacemos desde el sistema de referencias, que aquí nos dice, vemos esto. Yo estoy midiendo todo con respecto a este centro de referencia. Entonces, del centro de referencia, ¿cuánto se movió la masa? U, ¿verdad? Ya está total. Si yo le hago desde el sistema de referencias totales, yo sé que U es igual a U, es el U total. Sí, porque ya de aquí estoy viendo cuánto se movió el suelo y cuánto se movió la masa. Si yo también mido desde aquí cuánto se deformó la columna, ya, eso no me va a dar una idea de cuál es la fuerza elástica, porque esto puede ser 1.000.000, ¿verdad? Pero en realidad lo que se deformó la columna fue 1. ¿Pero por qué es 1.000.000? Porque me toca restarle en cambio también aquí esto, para sacar la fuerza de la elástica. 1.000.000, digamos, es 1.000 menos 900, ya, solo por poner ejemplo. Sí, entonces aquí veo que cuando yo cojo con la parte global, en cambio lo que se me complica es la medición de la fuerza elástica y la fuerza de damping, porque ya no es directo. Pero en cambio el desplazamiento total que me va a dar la aceleración total, sí es directo. Si yo en cambio cojo el sistema de referencia con la masa, en cambio tengo la medición directa de la deformación de las columnas y la velocidad de deformación, porque yo veo lo que estaba conectando y puedo medir directamente cuánto se deformó. Pero lo que no tengo directo es la deformación total, que es la deformación del cuerpo más lo que se le está haciendo mover. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces, si ustedes ven esto, si ustedes tienen esto, ¿qué sistemas están utilizando? Nosotros ya hicimos. ¿El sistema que se encuentra en la masa o el sistema que se encuentra global? El de la masa. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo que medir cuál es la componente del suelo, porque no está directo. ¿Sí? Ya. Del mismo ejercicio, si nosotros le medimos en cambio con respecto al eje global, ¿qué va a pasar? Tenemos el desplazamiento total directo, pero nos toca hacer la resta de esta parte del suelo para sacar cuánto fue la deformación de las columnas y la velocidad de deformación. ¿Se entendió? ¿Qué sistema sería? ¿Dónde está el sistema de referencia? ¿Fuera o dentro de la masa? Fuera. Fuera, ¿verdad? Y fue lo que nos vimos en los dos ejemplos. Yo les había dicho que se puede hacer cualquiera de las dos. Se puede venir con el sistema de referencias en la masa, es decir, que se va moviendo con la masa, o puedo tener un sistema de referencias que queda quieto, al que le tengo que ver cuál es. Tengo que restarle la componente de esta parte total para sacar las deformaciones de las columnas o del deformador. Y es lo que nos dice este libro. Este libro nos dice igual. Nos dice... ya. Tal que la aceleración de la masa representa el input dinámico, esta ecuación de movimiento es más conveniente escribirla de esta forma. Donde P se denota como la excitación de la fuerza, bueno, no importa. Y UG es la aceleración del suelo. Sí, bueno, esto es un poquito de lo que vamos a hacer la próxima clase. Lo importante es que entiendan esto. Que yo puedo escribir tanto la ecuación de movimiento con un eje de referencias que se mueve con la masa, o puedo... Esto es otra cosa. Puedo tener un sistema de referencia. Perdón.
Sí, puedo tener un sistema de referencias estático en el cual yo analice el movimiento de la masa, ¿verdad? Este va a ser digamos que este es X. Este es el caso 1, donde yo en cambio voy a tener que descubrir cuánto es V, punto, es nuestra nomenclatura, y V. Sí, o puedo tener el segundo caso, que es un caso que se mueve con la masa, el eje, los ejes de referencia. En cambio, ahí lo que voy a tener que ver es la componente que me da que no se encuentre la masa, el UG o el UG punto. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Muchachos, no tengan miedo. Sí, más bien, si hablan, yo puedo ver cómo les busco algo más o les explico de otra forma. Porque si no, no van a entender. Sí, nadie les va a criticar que pregunten nada. Más bien, al que no pregunte o al que se burle algo así, vemos qué le hacemos. Porque yo estoy seguro que la misma pregunta tiene que ustedes. Ya, entonces, esa es la diferencia. Creo que ahora sí, aunque casi nos tomamos toda la clase, no importa. Pero que quedara entendida, ¿sí? Se tiene un sistema de referencias que puede estar fuera del sistema y otro que se mueve con el sistema. Si estoy fuera del sistema, voy a tener que descubrir cuáles son las deformaciones, ¿sí? Como habíamos visto, la deformación de las columnas y la velocidad de deformación. En cambio, si mi sistema está dentro si mi eje de referencia está dentro del sistema, se mueve con la masa, en cambio voy a tener que descubrir cuál es la componente global, porque yo ya tengo todo lo que es con referente a la masa, pero me falta la parte global. ¿Entendido? Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio que nosotros... ¿cuál es? Creo que le cerré. Vamos a hacer el ejercicio que teníamos. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí se ve, Ya. ingeniero. Vuelvo a repetir última vez. Sí quedó claro. Lo que vimos hoy día, esto del sistema de coordenadas que se encuentra en un punto fijo y otro que se mueve con la masa. ¿Quedó o no quedó claro? Sí, Dígame. Inge, por mi Sí. parte sí. Ya. No tengan miedo. No sé por qué cuando les pregunto no les doy miedo o algo. Traten de hablar. No, aquí es para que ustedes aprendan, yo ya sé. La cosa es que si no entienden, uno busca otra forma de explicar. No ven, porque ustedes me preguntaron esto y habían dicho no entiendo. Logramos ver hasta de otra forma y consultar en ese mismo momento en otra forma. Pero si ustedes no me dicen nada, lastimosamente yo voy a dar como que entendieron y voy a seguir dando y voy a seguir dando y van a quedar estos pequeños huecos. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en decirla, nadie se va a burlar, nada. No hay pregunta tonta, la verdad, toda pregunta siempre tiene algo que nos ayuda a aprender. ¿De acuerdo? Entonces no tengan miedo y no soy mala gente. Sí, pero hablen un poquito. Si no están participando, entonces en clases online, para que se aprenda deben de participar más, deben de tratar de preguntar. ¿De acuerdo? Todavía no estamos en presencial, es difícil, pero vamos a tratar de que se aprenda lo máximo posible y que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, por favor, traten de participar un poco más. No hay problema si nos tomamos un poquito de la clase, tenemos que cambiar un poco después de dar clases de recuperación. Pero la cosa es que se entienda. Ya. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Que nosotros vimos la clase anterior y la teoría. ¿Sí? Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a graficar este ejercicio. ¿Sí? Cuando ya nos dan tablas y con datos, entonces el ingeniero lo que más le gusta es
hacer un gráfico. No dibujar, hacer gráficos. Porque en el dibujo pues, algunos somos pésimos. Yo soy pésimo en el dibujo. Entonces es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Esta no sería esto. Que esté bien puesto. Tengo en X las aceleraciones, tengo las frecuencias y en Y tengo las aceleraciones. Hasta nos salió rápido el gráfico. Entonces vamos a cambiarle un poquito el formato de del eje X para verlo un poco mejor a este ejercicio. Entonces vamos a ponerle, para verlo un poco más grande, vamos a comenzar desde el 1.1 hasta el 1.7 de frecuencia. Sí, máximo. Perdón, aquí sería mínimo y máximo. Perdón. Vamos a ponerle esta más grande. 1.3. Perfecto. ¿Verdad? Este sería el gráfico de este cuadro. Sería el gráfico de aquí. ¿Ya? Ok. De lo que perdón, de lo que habíamos analizado, ¿cuál sería, solo viendo este gráfico, cuál sería la frecuencia natural de nuestro sistema? Acordemos cómo. A ver, ¿alguien quiere? 1.49, ¿Por qué? porque ahí es donde está la mayor amplitud. Perfecto. Sí, sería como 1.49, ¿sí ven? Porque lo que habíamos hecho es someter a la estructura a varias fuerzas que tienen diferentes frecuencias, es decir, lo que hicimos fue, no me deja escribir, acá puedo escribir tampoco. No sé si puedo. No, entonces vamos a leer otro PowerPoint. Bien, entonces lo que tenemos es esto, ¿verdad? Tenemos una fuerza que tiene una amplitud, tiene alguna función y tiene una frecuencia mismo de la fuerza que varía en el tiempo. Entonces lo que hicimos es coger, puede ser frecuencia angular, puede ser frecuencia de la que ya habíamos hablado, porque yo sé que la frecuencia es igual a 2pi sobre periodo o a 2pi frecuencia, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces yo puedo hacer variar esto. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar es, si yo pongo la frecuencia va a ser W, no sé. Vamos a hacer lo mismo. Y aquí darle solo con frecuencia y saber lo que pasa. Bien. O reemplazar. Entonces sería, en este caso sería F es igual a P por el seno de 2pi por la frecuencia angular, la frecuencia normal. Sí. Y aquí lo que hago es variar. Entonces yo di para varias frecuencias la fuerza y fui anotando la respuesta máxima, la máxima amplitud para cada uno. ¿Sí? ¿Qué es esto o a qué se parece? Esto es como que nosotros vamos a hacer variar esto. Se ve raro eso. Ya, vamos a hacer variar esto, ¿verdad? Comenzamos con un valor de 1, 2, 3, de lo que sea. Sí, y fui anotando las respuestas. Cuando este valía 0, 1, tenía una respuesta, esto es 2, esta respuesta, y esto es 3, otra respuesta, ¿verdad? Del sistema. Entonces, como coloqué esto en el sistema, saqué la respuesta de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuándo se produce la máxima respuesta? ¿Cuándo esto era máximo? ¿Cuándo la amplitud o la respuesta del sistema es máxima? ¿Qué deben de ser la frecuencia de la fuerza con la frecuencia del sistema? Igual a 1. ¿Verdad? Igual a 1 o iguales. Perfecto. Porque entro en resonancia. Sí, eso quiere decir que la frecuencia del sistema se igualó con la frecuencia de la fuerza.
Y es lo que nos dice este gráfico. ¿Sí? En este gráfico, el máximo punto está aquí. Entonces, ese máximo punto se produce cuando yo ya estoy cerca o cuando las frecuencias se parecen. Entonces, en realidad no es en ese punto, sino es un poquito más arriba. Por la línea de tendencia sería aquí, pero vamos a tomarle como que es 1.40 y tanto. Este punto es 1.48, sí, 1.49, ¿ya? Entonces estas fueron las respuestas para varias relaciones de omega. Esto fue la respuesta para varias, antes sí me dejaba escribir, no sé por qué ahora no. Para varias relaciones de omega rayado con omega natural, ¿sí? Entonces, en la que se me presentó la respuesta fue cuando tuve una frecuencia de 1.49, es decir, tuvo que haber resonancia ahí. Entonces vamos a comenzar. No me dejes escribir. Natural del sistema. ¿Cuál es la frecuencia natural del sistema? Ya me lo han dicho. 1.49 Hz. ¿Por qué? Porque W de la fuerza se parece a W natural. Bueno, vamos a ponerlo en Hz. La frecuencia de la fuerza se parece a la frecuencia del sistema. Sí, que es lo mismo. Puede ser frecuencia, frecuencia angular o periodo. La cosa es que se entiende el concepto de que el concepto de cuándo se da eso. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la máxima respuesta? En este caso yo estoy midiendo máxima nomás, perdón. Mido desplazamientos, velocidades o aceleraciones. En este caso es la aceleración. Va a darse lo mismo. Bueno, en realidad hay un pequeño cosa que si se acuerdan de clases no está tan exacto déjenme ver o sí. Ya, en realidad tendríamos que ocupar estas relaciones, pero no es que nos afecta mucho, la verdad. Porque habíamos dicho que para amortiguamientos muy pequeños, la frecuencia amortiguada se da también igual a la frecuencia natural. Entonces vamos a despreciar ese pequeño error que va a haber. Pues la máxima respuesta corresponde casi al 1.49, ¿verdad? La máxima respuesta está como 8.6. 8.6, 8.7, vamos a dejarle en 8.6, sí, no importa. 8.6, ¿qué es lo que se puso el Gals? Y de ahí vamos a aplicar lo que nosotros vimos en la clase anterior. La clase anterior habíamos visto que yo de la amplitud máxima, donde se encuentra también la frecuencia natural, si ubico el 0,70 de esa amplitud, existe una distancia entre estos dos puntos, ¿verdad? Porque va a haber un punto a la izquierda, un punto a la derecha, de 2 shi. Entonces vamos a seguir. Entonces ahora vamos a poner 1 sobre raíz de la amplitud máxima, o de la R máxima. 0,5. Las flechas del teclado se me mueven, en cambio toda la hoja y no solo la celda. Pero bueno, entonces voy a tener, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es raíz de 2 es R máxima. Entonces lo único que hago es coger a este valor y dividirlo por la raíz de 2. Y tengo que esto es lo del sistema.
Este es lo que habíamos visto, el 0,7 de la raíz, ¿verdad? Que sé que entre los puntos que intersecan esa distancia hay una distancia de 2G. Entonces, facilito, ya que estamos aquí ahora con este sistema, vamos a insertar algo que nos diga dónde está esta línea. Me cuenta que está. Shapes, vamos a hacer una linita recta. Y ahí parece que está recta, vamos a hacerle roja para que le vamos más fácil. Vamos a hacerlo esto un poquito más gruesa y perfecto. Y todo esto un poquito inclinado. Me parece. Y ubicamos esta en la frecuencia que nos dice. Entonces vamos a hacerla hasta más grande. Vamos a hacerle un poquito más grande el gráfico para verle mejor. Y vamos a colocar aquí hasta... ...8. Dos. Ya, y lo que nos salió de respuesta fue 6.08. Entonces veo dónde está el 6. Acá está. ¿Verdad? Ya estaría casi por la mitad. Ahí. Ahora veo a esos dos puntos qué frecuencia le corresponde. ¿Verdad? Porque yo sé que entre esos dos puntos hay un ancho de 2Xi. Entonces aquí está el primer punto. Ya, vamos a moverle un poquito más para verle bien. Voy a hacer otro acá. Ah, se me movió todo. Ahí está. Y si queremos también hasta hacerlo un poquito más exacto, vamos a darle más formato a este eje y esto me parece que está un poquito inclinado. Ahí. ¿Dónde estás? 8. Hay que no puedo ver los números. Ahí está mejor. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a mover. Viendo que esto está un poquito chueco, entonces vamos a moverlo. ¿Ya? Entonces tenemos Fn1, Fn2. Esto es Hertz. Y esto es Hertz. Entonces, más o menos, ¿a cuánto es igual estos datos? ¿Cuánto es igual FA? FA vamos a llamarlo al punto de aquí. Más o menos, ¿de cuánto es igual? 1.475, 47.6, ¿verdad? 1.47. 6, no está mal esa aproximación. Y acá vamos a tener 1.47.
58 casi. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí le sale? ¿Sí? ¿Sí le sale lo mismo? Sí, sí. Ya. Entonces lo único que vamos a hacer es ahora aplicar esta fórmula que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Entonces, FB menos FA dividido para F natural. ¿Qué salió de aquí? Da lo mismo que sea frecuencia natural, ya habíamos dicho. ¿Por qué? La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Si yo reemplazo esto aquí, me va a quedar 2pi para la frecuencia B menos 2pi para la frecuencia A sobre 2pi por 2 frecuencia natural. Esto y esto se simplifican y me queda esto de aquí. Entonces puedo jugar con frecuencias, con periodos, con lo que sea. Porque como tengo lo mismo arriba que abajo, en el denominador y en el numerador, se simplifica. Entonces lo que hago es aplicar lo que hemos encontrado. Entonces me dice que, voy a poner aquí Xi es igual a la frecuencia B, que ya le voy a cambiar el nombre porque puse frecuencia 1, menos la frecuencia A, ¿verdad? Dividido para 2 veces frecuencia natural. La frecuencia natural ya la obtuve hace un momento. Y esto sería Xi. En porcentaje sería esto por 100. Y tendríamos que el amortiguamiento real de esta estructura es 1.07. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Ya. Perfecto. Sí. Entonces, ¿cuánto sería el periodo natural de su estructura? ¿Cuál es el periodo natural de la estructura? No es 1 sobre la frecuencia natural. Exacto. Entonces ya tienen eso. Entonces vamos a sacar varias cosas para que se vayan acordando, porque si no, no tomen el examen, se van a perder. Sí, entonces tengo el periodo natural, ¿verdad? Y así se le puede ir complicando el ejercicio, es decir, digamos, ¿cuál sería la rigidez natural? ¿Cuál sería la rigidez del sistema de acuerdo a este ejercicio para que la estructura sufra un desplazamiento tal? ¿Sí? Puede irse jugando de varias formas, pero si ustedes entienden esto, que es lo básico y las bases, y saben dónde se acuerdan todas las relaciones, igual van a tener formularios, todos los ejercicios van a ser muy fáciles. ¿De acuerdo? Entonces esta fue la respuesta. 1.49 era la frecuencia natural del sistema, que era lo que nos pedían, o 0.69 el periodo, y también sacamos un amortiguamiento que fue 1.07%. Y ahora ya no avancé a dar la otra materia, estamos un poquito atrasados. Tal vez nos va a tocar ver al final de las clases, algunas clases de recuperación, o una clase de recuperación extra. Pero no importa, la cosa es que entendieran lo de hoy, eso es importante. Bien. Entonces hoy día vamos a dejarla aquí. ¿Tienen alguna pregunta?
Deja de grabar. Oh, ahí salió.